las cosas importantes sobre esto es que sí voy a colocar un chat para que los grupos que van a participar ahora lo puedan colocar allá. Lo otro es que sí, digamos, estaría yo reportando, digamos, la nota, pero también creo que sí es importante que sepan que va la nota, en esta presentación va la nota de dos notas, que sería la prueba final, ¿verdad? Examen final. Entonces, por supuesto que como examen final, ustedes tendrían que tener un resultado y bueno, pues los que van a ir a, para tener derecho a un examen de suficiencia, los que tengan como promedio 5, ¿verdad? Entonces sería de estar pendiente sobre esa parte. Entonces, sí es importante que esté presente todo el grupo. Bueno, entonces damos inicio. Según esto, sería el grupo 1, ¿verdad? Y el grupo 2, el grupo 3. Vamos a ver. Les damos la palabra. ¿Están listos? Grupo 1. Sí, licenciada. Muy bien, Ludwig. Tiene Sí, la palabra. ok. ¿Sí? Brandon, ¿puedes presentar, por favor? Un poquito de zoom para ver los integrantes. Ok, gracias. Continúe. Pero sí tiene que presentar Ludwig y que por favor digan si están presentes. Ok, entonces paso lista. Sí, por favor, usted pase Ok, lista. ¿puedes mover a la lista de integrantes, por favor? Ahí está bien. Bueno, yo, Casey, Samantha Aguilar Molina, Presente. Linda Sheribel Cañas Chávez, Presente. Clarisa Elizabeth Carranza Hernández, Presente. Brandon Ismael Delgado Mónico, bueno, él es el compañero que está presentando, así que está. Tania Abigail García López, Presente. Adriana Berenice Hernández Beltrán Presente. y Orsi Josué Rodríguez Palacios. Presente. Ok, estamos todos presentes. Bueno, puedes moverlo a la línea temporal. Ok. Bueno, tengan todos muy buenos días. Mi Buenos nombre es días. Ludwig, yo soy integrante y coordinador del grupo número 1 y en esta oportunidad yo y otra compañera vamos a explicarles acerca de la genealogía de la educación en El Salvador, pero yo partiré con el tema. Creo que al iniciar es muy prudente conceptualizar el término genealogía de una forma breve, que bueno, la genealogía básicamente es un conjunto de antecedentes de un sujeto, un individuo, ya sea un ser humano o un animal, pero en este caso particular, se trata del conjunto de antecedentes de un concepto, el concepto de educación en nuestro país, en el que recabaremos, ¿verdad? Eh, el desarrollo que se ha tenido a través del tiempo. Que nosotros, a través de la lectura del documento que a nosotros nos tocó de nuestro tema, escogimos 9 momentos que a nosotros nos parecieron muy importantes, los cuales los hemos delimitado en 5 periodos distintos. ¿Podrías mover en la parte de abajo, Brandon, por favor? Sí, más a la derecha, por favor. Dale zoom, por favor. Como les decía, en cinco periodos muy importantes, que son la época precolombina, la época colonial, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI en el que estamos ahora. Nosotros lo hemos delimitado en ese tiempo, pero claro, la educación es un proceso, debemos de entender que la educación es un proceso continuo, sigue justo en nuestros tiempos, sigue desarrollándose, sigue evolucionando, pero para esto lo hemos delimitado en esos 5 momentos, en esos 5 periodos. Pero bueno,
al iniciar vamos a irnos como un punto de partida y entendiendo este prólogo para poner en contexto nuestro tema, vamos a partir del momento de la educación indígena. ¿Podrías moverlo a la esquina superior izquierda, por favor? Ok. Ok, la educación indígena. ¿Podrías moverlo más, por fin? Darle zoom. Ajá, así. Ok. La educación indígena, bueno, debemos de entender que en nuestro territorio actual de nuestro país existieron diferentes culturas indígenas, pero a la llegada de los españoles para la colonización, antes de eso, la estructura sociocultural más importante eran los pipiles. Así que podemos entender que la educación general en la cultura pipil náhuatl era sistemática, es decir, totalmente opuesto a lo que nosotros conocemos como un sistema educativo contemporáneo actual. Es decir, que este no se regía por niveles, ni tenía estos roles tan marcados que tenemos justo ahora de educadores, estudiantes, ni podíamos cuantificar ni calificar el nivel de conocimiento que nosotros podíamos obtener y ni ellos en ese entonces. O sea, era totalmente distinto, no era para nada algo como lo tenemos ahora, pero podemos entender que la concepción de la educación en ese tiempo posiblemente se basaba, al igual que otras culturas prehispánicas, en nociones religiosas y agrícolas. Gracias a los vestigios que podemos encontrar de distintos, ¿cómo se llama? Centros ceremoniales en donde estos realizaban ritos, donde realizaban tradiciones como, por ejemplo, Tazumal, San Andrés, Cihuatán, Tehuacán. Nosotros podemos entender que estos pasaban sus conocimientos de un grupo más viejo a otro por medio de la oralidad, por medio del diálogo. Y esto que les estoy diciendo refuerza que los procesos educativos en ese tiempo se realizaban por medio de transmisión directa de conocimientos, principalmente en el interior del seno familiar, es decir, de padres a hijos y de madres a hijas. Y en ese estadio de la civilización en esa época, la segregación educativa era por el género. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que los hombres realizaban actividades en específico para ellos y así era lo mismo con las mujeres. Por ejemplo, los hombres tenían como actividades más orientadas a la actividad física, es decir, como actividades como la pesca, la caza, la siembra de cultivos, el uso de arco y flecha, actividades que requerían más esfuerzo físico y en cambio, por otro lado, las mujeres sobre oficios domésticos, artes manuales, hilado de algodón, cestería, cerámica, algo más como lo conocemos justo hoy en día, como ser una ama de casa, encargarse de los quehaceres y cosas así. Luego, por otra parte, dejando de lado como la comunidad indígena en general, cuando nos referimos a los gobernantes, sacerdotes y los militares, ellos recibían una educación distinta, porque en cuanto a los sacerdotes y los gobernantes de la sociedad, de las sociedades pipil, estos eran herederos por línea directa, entonces recibían un proceso de formación especial para el desempeño de sus cargos políticos, para que estos en un futuro dirigieran su comunidad de la mejor manera. Y por otro lado, los aspirantes a militares, estos también recibían ¿cómo se llama? Un proceso disciplinario distinto al resto, porque esto los preparaba para desempeñar los cargos a los que fueran asignados de la mejor manera dentro de su comunidad. Pero bueno, algo muy importante que debo mencionar es que en ambos casos no se cuenta con la información sobre el tipo de proceso en específico que desarrollaban, porque ya que esta tradición fue totalmente interrumpida y suprimida por, como ustedes ya se imaginarán, la incisión del desarrollo sociocultural de estas comunidades a través de la conquista española, no permitió que este sistema educativo alcanzara mayores niveles de educación educativa y
pedagógica. Así que nosotros, por ejemplo, solo podemos asumir hasta dónde hubieran llegado esos sistemas educativos que para mí son arcaicos en alguna forma, pero solo podemos suponer, no sabemos, porque ya debido a la colonización española, estos no alcanzaron su máximo potencial. Bueno, ya partiendo de este punto que es la educación indígena, pasamos a la época colonial en la educación en la época colonial española. Bueno, para empezar, la colonización española tenía como supuesto objetivo específico el civilizar a los indígenas. Es por eso que los primeros, irónicamente, los primeros colonizadores teniendo ese objetivo, despojaron de sus tierras y sus bienes a los indígenas y luego los esclavizaron. Una característica muy, muy importante en esta época fue la crueldad y el fanatismo religioso por parte de los conquistadores españoles. O sea, tanto como religiosos, como encomendadores españoles que mandaban desde Europa, saciaron sus intereses egoístas en el trabajo forzado de miles y miles de indígenas en condiciones de esclavitud. Por otra parte, la enseñanza de la fe cristiana y la castellanización, perdón, de los indígenas fue una otra característica muy importante. Honestamente, yo leyendo esto, la lectura, no me pareció algo muy sorprendente eso, porque entendiendo el contexto en el que en ese momento se encontraba, la iglesia, y para recabar más, la iglesia católica estaba muy, muy involucrada en diferentes ámbitos sociales, ya sea la economía, la cultura, así que no es de sorprenderse que también estaban involucrados en la educación. Entonces, hubo otra característica muy importante, es el adoctrinamiento cristiano. O sea, básicamente los indígenas que ya yacían en la nueva tierra fueron sometidos a esta nueva sistema que los españoles, los colonizadores traían de su tierra natal. Es decir, la fundación de escuelas se rigió bajo la disposición de cada cura en su curato o parroquia que dispusiera del espacio y del tiempo para educar a los indígenas. Cuando ya la colonia ya estaba más acentuada, diferentes órdenes religiosas se establecieron en nuestro país, en la región, ya sea de forma lícita o no, pero lo hicieron, y estos obligaban a los indígenas al adoctrinamiento, porque para ellos pensaban de que un indígena podía pasar del paganismo al cristianismo a través de la castellanización. Y en esa época hubieron muchísimos indígenas que no querían, que se oponían totalmente, porque entendiendo esto en el contexto en el que ellos estaban antes, o sea, era algo totalmente distinto. Estas nuevas costumbres que traían los españoles era algo de otro mundo, por decirlo de alguna forma, porque ellos estaban acostumbrados a otras tradiciones, a otras costumbres, y estas este nuevo sistema que ellos traían con el cristianismo no iba acorde a sus necesidades, a su espiritualidad. Era algo totalmente distinto, así que viéndolo desde una perspectiva actual, considero que es muy comprensible este enfrentamiento, de oponerse a este nuevo sistema que traían los españoles, por decirlo de alguna forma. Entonces, ya cuando los cimientos estaban establecidos de la colonia española, los servicios educativos fueron así un privilegio de la minoría dominante representada por los encomenderos, la aristocracia y el clero. Como les decía, ya cuando la colonia estaba más establecida, a pesar de que había este adoctrinamiento de los españoles hacia los indígenas, estos no podían aspirar a tener más conocimientos. Estos solo podían estar expuestos a conocimientos básicos, y estos no podían aspirar a lo que los
a los que los miembros del clero y la aristocracia de ese entonces sí podían acceder. Por eso el predominio de la escolástica dentro de la aula colonial limitó grandemente el desarrollo de la cultura y el incremento científico de los indígenas. Es como yo les decía hace un momento, de que a pesar de que estos eran obligados al adoctrinamiento cristiano, estos eran obligados a aprender a hablar un nuevo idioma, una nueva costumbre, una nueva religiosidad, a una nueva espiritualidad. Estos no estaban expuestos jamás a conocimientos como personas que tenían, por decirlo de alguna forma, bienes, sí podían hacerlo. Entonces, partiendo de otro punto, en un panorama totalmente distinto, nos encontramos con la educación de la mujer en la época colonial. La educación de la mujer existía, sí, pero existía oculta e invisibilizada, siendo hasta ignorada por la familia y la iglesia educativa. Es decir, no habían espacios para que las mujeres formalmente recibieran una educación igualitaria a los hombres. Y eso que a los hombres indígenas, por ejemplo, no es que ellos recibían una educación como nosotros la conocemos hoy en día. Para las mujeres era demasiado, si para los hombres era difícil, para las mujeres lo era más. Entonces la mujer era a menudo víctima de todo tipo de atropellos por parte de los audaces conquistadores y colonizadores españoles. Entonces era muy difícil para las mujeres. Y también otro factor muy importante era la pobreza, porque habían, como ya se imaginarán, habían muchísimos colonizadores españoles que abusaban cruelmente de las mujeres indígenas y estas tenían bebés mujeres y estas no podían acceder a, a una educación mejor y tampoco eran en algunos casos abandonados no reconocidas por el padre y abandonadas también por la madre. Entonces estaban expuestas a una pobreza muy severa, entonces no podían aspirar a algo mejor. Por ejemplo, en Guatemala, que en su momento era la capital general de nuestra región en ese entonces, existían divisiones entre los estratos sociales en la educación de las mujeres, es decir, se dividían por niñas blancas y doncellas mestizas. Entonces, había esta diferencia incluso dentro de las mujeres que no, la poca, ¿cómo se llama? La poca educación que podían recibir era aún así más segregada todavía, es decir, solo un número muy pequeño podían recibir esa educación y las que podían recibirlo eran las que podían cumplir con características específicas, es decir, niñas blancas, niñas que tuvieran aspecto europeo y a niñas que vinieran de ascendencia española o indígena o puramente indígena no podían recibir una educación. Entonces, y en esa época las mujeres recibían un tipo de educación cuya finalidad, primordial era la evangelización y algunas enseñanzas de lectura, escritura y labores de mano. Es decir, desde ese entonces, la poca educación que sí recibían las mujeres estaba todavía orientada a que éstas fueran meras amas de casa, a que éstas hicieran trabajos manuales, trabajos domésticos, con pequeñas enseñanzas de lectura y escritura, pero que no se les permitía el paso para que éstas pudieran aspirar a algo más. Entonces, y eso tristemente, esto como opinión personal, creo que sigue pasando en nuestra actualidad y me parece que es muy triste. Pero sí, la verdad, eso era una realidad antes, que era mucho más difícil para las mujeres en ese entonces recibir educación debido al contexto en el que se encontraban. Así que de manera general podemos concluir que, bueno, la poca educación accesible para las mujeres era segregada y sexista. Es decir, la mujer en ese entonces se veía como un individuo inferior en la sociedad. Entonces, sí, era, como mencionaba yo al inicio, si para los hombres indígenas era difícil, para las mujeres indígenas era todavía más difícil en aquella época, porque
pues sí, creo que todos podemos concluir, o bueno, al menos yo, que esa época fue muy desastrosa, se vio mucha violencia y se vio mucha discriminación incluso dentro del ámbito educativo. Entonces para mí es muy triste, pero así es la historia. Pero bueno, yendo a otro punto muy importante, es la educación después de la independencia, justo a mitad del siglo XIX, inicios del siglo XX. Bueno, después de la independencia surgen las primeras escuelas en las principales ciudades de El Salvador, gestionadas por las municipalidades. Porque, bueno, en la época colonial, como ya les mencionaba, los curas en sus curatos, en sus parroquias, eran los que estaban responsables de la educación de una comunidad, por ejemplo. Entonces, esto cambió totalmente después de la independencia, y de las parroquias, las responsables de la educación de una comunidad pasaron a ser las municipalidades. Y el objetivo en este periodo era enriquecer la sociedad con nuevos factores educados pero sin llegar a una plena democratización del sistema educativo, perdón. Esto es muy interesante y quiero explicarlo de una forma breve. Es decir, este periodo, su objetivo era ampliar, era ser de alguna forma, más inclusivo para la sociedad, para que más personas pudieran tener acceso a la educación, pero sin que esto fuera de forma formal. Es decir, sin que pudieran tener el acceso completo a tener una educación de calidad como personas que tenían bienes, es decir, personas que tenían buen estatus en la sociedad, tenían. Es decir, que sí eran inclusivos en el sentido de querer que más personas estuvieran expuestas a una educación formal, pero que no estuvieran al mismo nivel como otras personas de otro estatus social. Entonces, me parece un poco irónico, pero así fue como pasó. Y luego, otro punto muy importante es que en ese periodo, a casi 19 años de la independencia, se funda la primera universidad en El Salvador, que fue la nuestra, la Universidad Nacional de El Salvador, que se funda el 16 de febrero de 1841, siendo la tercera en toda Centroamérica. También se realiza la realización del primer Congreso Centroamericano de la Educación. Esto tenía la importancia de fortalecer la escuela primaria, y también tenía la responsabilidad de establecer marcos de elaboración de planes de estudio en nuestra región. Por otra parte, en este periodo se hizo la apertura de nuevos sistemas educativos en la región. Por ejemplo, en este periodo sucedió el surgimiento de escuelas parvularias en nuestro país, en donde estas se desarrollaban mediante el método del pedagogo alemán Friedrich Froebel. Y luego se utilizaba el método de Montessori. Y también se puso en práctica en algunos centros escolares el método de la escuela activa de Adolfo Ferrier. Y bueno, otro punto muy importante es que, como yo les estaba diciendo, por ejemplo, en la época colonial, la iglesia estaba muy involucrada en distintos ámbitos de la sociedad, como económicos y así, y también en el educativo, en la educación. Ya en este periodo, la iglesia pasa a un papel diferente respecto a la educación, pasa a un segundo plano, y el Estado empieza a, a estar más involucrado en el desarrollo de la educación para que más personas de nuestro país estuvieran expuestas a educarse, a aprender. Y bueno, y en este periodo hay personajes muy importantes, como son el general Gerardo Barrios, que por ejemplo, él fue uno de los máximos defensores de la idea de la educación laica, de lo que yo les venía diciendo, de que la iglesia toma un papel secundario. Él fue uno de los máximos repercusores en esa idea, porque para él
era muy importante que la iglesia se desligara de la educación, por ejemplo, en las personas, que no tuviera tanto protagonismo a la hora de enseñar, que no tuviera tanto, que no estuviera tan presente, que fuera algo más apartado. Y luego tenemos al general Francisco Menéndez, que fue otro militar que consiguió la presidencia de nuestro país y que durante su gestión uno de los máximos objetivos que él tenía era el aumento de cobertura educativa, porque él consideraba, perdón, que así El Salvador se volvería una nación. Entonces, para muchos, bueno, este liberalismo idealista que él tenía, la verdad permitió que muchísimos centros escolares abrieran. Hubo una máxima de muchos centros escolares gracias al impulso que hizo él. Y por otra parte, otro de los personajes muy importantes en nuestra historia que estuvo en esta época, en este periodo, fue Alberto Masferrer. Él, eh, para él era muy importante para la sociedad el leer y escribir. Para él, leer y escribir era una necesidad, era algo muy, muy importante. Y él hizo una propuesta de plan de gobierno en donde ahí se plasmaba el deseo que tenía en el que se haya un interés supremo de nuestra nación entera en querer leer y escribir, considerándolo él una necesidad primordial, también la educación primaria. Entonces, ajá, es muy, incluso si en este momento todavía habían diferentes discriminaciones, distinciones entre los estratos sociales, como siempre han habido, pero ya había una evolución dentro del sistema educativo en nuestro país. Siento yo que ya había un crecimiento viniendo de la época de la colonia española, en donde sí había una diferenciación muy notoria y muy palpable. Ya aquí empezaba una educación más incluyente, en donde más personas impulsaban el hecho de que la educación fuera expuesta a más sectores de nuestro país. Y eso sería todo mi participación y seguiría mi compañera. Y muchas gracias por su atención. Bueno, tengan muy buenos días. Buenos días. Siguiendo con la temática, a mí me toca hablarles acerca de la educación popular. Dice, la exclusión sistemática educativa de las amplias mayorías de la población continuó y por ello amplios bloques sociales vieron a la ideología de izquierda como medio de transformación. El movimiento de educación popular, desde un enfoque de justicia social, promovió la educación en derechos humanos en la población, principalmente en el área rural. La educación se basó en las realidades campesinas y marginales. Dice, fue un suceso educativo político en la sociedad salvadoreña. La educación popular fue el medio donde se llevó a cabo, de alguna manera, en la realidad del país, la ejecución del artículo 197 de la Constitución Política de El Salvador de 1962. La educación debe tender al pleno desarrollo de la personalidad de los educandos para que presten a la sociedad una cooperación constructiva, a inculcar el respeto a los derechos y deberes del hombre, a combatir todo espíritu de intolerancia y a fomentar el ideal de unidad de los pueblos centroamericanos. Además, en la educación debe existir articulación y continuidad en todos los grados de la educación. Además, este proceso de educación popular intentó responder a un problema del fondo del sistema educativo, el cual se resume en las palabras de Anaya Montes en 1969, al decir que el sistema educativo no educa,
sino que instruye. Entonces podemos ver el intento de la educación popular de educar verdaderamente y no solo instruir, como lo hace el sistema educativo formal. A pesar de la disconcordia con el sistema educativo formal, la educación popular fue el medio donde se llevó a cabo en la realidad salvadoreña la ejecución del artículo 197 de la Constitución Política del Salvador de 1962. El siguiente, por favor. La educación en El Salvador en conflicto armado de la década de los 80. Dice, las condiciones políticas y sociales se fragmentan y por lo tanto el sistema educativo se divide en el proceso. El sistema educativo tomó el enfoque de la desconcentración administrativa, al igual que toda la estructura gubernamental, en donde se crearon sedes regionales del Ministerio de Educación para desempeñar las labores administrativas y de gestión del sistema. Con este proceso creció la burocracia y la duplicidad de funciones. La política de desconcentración del sistema educativo de la década de los 80 fue el inicio de una incipiente primera generación de reformas educativas neoliberales, las cuales se fortalecieron y acentuaron a partir de la reforma educativa de 1994. Esta estrategia administrativa fue justificada por las acciones de la guerra interna que estaba experimentando El Salvador. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo, Cultura y Educativa de 1983 al 2000 fue la estrategia que orientó el accionar educativo de esa época, en donde se fundamentaban 3 características principales, que era la integración, la coherencia y la dinamicidad. En la primera, que es integración, pretendía identificar todas las acciones culturales y educativas necesarias para el país, asignarles el peso justo en el contexto de su contribución para el progreso nacional y darles prioridad correspondientes. En la segunda, que es coherencia, establecía una lógica interna entre lo constructivo de nuestro país, de nuestro pasado, lo valioso y crítico del presente y las expectativas de los salvadoreños hacia el futuro. Y la dinamicidad recogía las acciones relevantes que se venían realizando, incorporando nuevas acciones que demandan la ruptura con los vicios del pasado y deja la posibilidad de introducir otras acciones que demande el avance del desarrollo nacional, Ministerio de Educación. Entonces, en la zona rural, el proceso educativo público y privado se volvió irregular o inexistente debido a los ataques continuos a poblaciones por parte del ejército provocados por los enfrentamientos y la destrucción ocasionada, lo que obstaculizó el desarrollo normal de la educación. En la zona rural, el proceso educativo público y privado se volvió irregular o inexistente por los ataques continuos a poblaciones por parte del ejército, los enfrentamientos, los movimientos de personas, destrucción de centros escolares, entre otras muchas cosas. Estos obstaculizaban el desarrollo normal de la educación. En las zonas rurales eran controladas por el Frente Farabundo Mártir para la Liberación Nacional, FMLN. También se crearon sistemas educativos paralelos. La experiencia educativa de la década de los 70, la existencia de profesores y profesoras y el interés por educar a la población rural y a muchos fue el impulso para crear centros educativos populares en los niveles de parvularia y educación básica para niños y adultos. En los centros educativos populares de adultos en las zonas controladas por el FMLN poseían una concepción filosófica dialéctica
ejecutada mediante metodologías participativas que permitiera una educación permanente. Entonces se establecieron 21 escuelas de menores y su principal objetivo era preparar a los niños para que comprendan las causas que han llevado a la sociedad salvadoreña a la guerra, generando una actitud crítica de la realidad y una opción del individuo para transformarla, de acuerdo a sus intereses y aspiraciones de clase. Además, se intentaba preparar a la población con conocimientos conceptuales para la construcción de otro modelo económico, social y político. Este modelo educativo fue retomado hasta cierto punto y expandido por el sistema educativo en la década de los 90, dado a conocer como EDUCO, Programa por la Participación de la Comunidad. En la zona urbana, los procesos educativos siguieron un funcionamiento más o menos normal. Se evidencia un incremento de escuelas privadas, en especial de educación superior. Una buena parte de la población estudiantil se trasladó a los centros de educación superior privados para concluir sus estudios. Esto trajo un detrimento palpable en la calidad de la docencia, investigación y proyección social en la Universidad Nacional. Bien, ahora tenemos lo que es la reforma educativa de 1994, Al plan grupo, decenal. perdón, les queda 5 minutos para concluir. Bueno, lo haré de una forma más rápida. Entonces, en la reforma educativa de 1994, plan decenal de la educación de 1995 y 2005, esta reforma fue implementada durante el gobierno del presidente Armando Calderón Sol. Tenía como propósito fundamental sentar las bases necesarias para la construcción de una cultura de paz por medio de la educación. Los ejes básicos con los que se implementó esta reforma educativa eran cobertura, mejorar la calidad de la enseñanza, formación en valores, modernización institucional. Durante esta reforma se crearon los diferentes organismos de administración escolar, los consejos directivos escolares, se crearon las 14 direcciones departamentales de educación del país. También pudimos mencionar bibliotecas escolares, introducción de los centros de recursos para el aprendizaje. Entonces, se le llamó plan decenal porque estaba programado para desarrollarse en 10 años y se desarrolló en 2 etapas. La primera se desarrolló desde el año 1995 hasta el 2000 y la segunda etapa desde el año 2000 hasta el 2005. Entonces, esta reforma sigue patrones de políticas neoliberales que en ese momento se estaban implementando en nuestro país. El propósito era la formación de mano de obra calificada para la inserción en el mundo laboral de las empresas privadas instaladas en El Salvador. El Plan de Educación 2021, el país que queremos, fue una continuidad de la concepción de que la educación esté al servicio del crecimiento económico del país, llamado... Bien, al grupo se le agota el tiempo. Gracias. Ahora pasaríamos a las preguntas. Bueno, ok, está bien. La primera pregunta es, ¿qué rasgos así muy puntuales ustedes identifican de la educación indígena? Uno de los de la educación indígena era, como decía el compañero Ludwig, que para la mujer en ese tiempo era muy difícil lo que es estudiar. Había mucho como racismo, podríamos decir, porque a la mujer se le ponían más que todo los labores del hogar. El único que podía estudiar prácticamente era el hombre, y aún para el hombre era difícil en ese tiempo, y así era más para la mujer. Gracias, Clarisa. Una pregunta, Clarisa, ¿ustedes del grupo?
Sí, soy del grupo. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es igual, ¿verdad? ¿Cuáles son como, qué tipo de educación se implementó en la colonia? Pues más que todo, la educación que se implementó en la colonia fue el cristianismo, porque, bueno, los españoles mandaron a que alfabetizaran a los indígenas, pero los encargados no se dedicaron a alfabetizar, sino que más que todo a meter sus creencias cristianas. Gracias. La siguiente, ¿en qué consistió la educación de la mujer? O sea, estamos hablando de la educación indígena, de la colonización, pero ¿cómo se fue definiendo la educación en la mujer? Para mí, licenciada, como que ellas nomás estaban para estar en un hogar doméstico, aunque también algunas de ellas podían ingresar a una educación de carácter formal, o de igual forma, en el caso de los varones había una gran diferencia. Pero también está que darle importancia sobre que un aporte al desarrollo nacional se le preparó principalmente para el trabajo doméstico y el salario al ciudadano de la familia y la maternidad. Ese sería mi aporte. Sí, como dice la compañera, igual, ahí estaría también de que al principio solo había como un poco de educación para las niñas blancas, era como lo decía anteriormente, un poco de racismo. Ya ahora en la época es donde se ha ido quitando eso, pero más anteriormente sí había mucho como que solo para las niñas blancas había educación y era difícil todavía en ese tiempo. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles serían como esos rasgos de educación ya en la independencia? Pues algo que me llamó mucho la atención es que Sí, sí, Clarice. Linda Charibel. Sí. sí, algo que me llamó mucho la atención es que luego de la independencia, hasta después, ya como que más que todo le permitían a los niños, a las niñas practicar también en la educación, pero educación de leer y escribir. También se dio lo que es el ensayo de Alberto Masferrer, que más que todo se trataba sobre ¿cómo se le llama? La única salvación de la sociedad salvadoreña. Lo que daba a entender Masferrer con esto era de que su única salvación era leer y escribir, aprender en la educación, pero como Arturo Araujo era el presidente y él decía, aquí mando yo y lo que se dice, o sea, lo que yo digo, eso es lo que hacen. Entonces fue allí cuando Masferrer abandonó su trabajo. Bien, gracias. Ahora, ¿cuáles fueron los contenidos que se desarrollaron en la educación popular y por qué surge esa categoría de educación popular? Licenciada, yo Dígame. leí, yo Sí. leí una parte sobre eso. Para mí, ¿qué es la concientización de reconocer críticamente la realidad y la propia práctica? Está también comprender y construir nuevas formas de actuar, por ejemplo, las que nosotros hacemos y al decir también, cambiar la práctica con el fin de mejorar la realidad y también está el actuar sobre la realidad. Bueno, muchas gracias.
al grupo hay 3 integrantes que no tienen nota, ¿verdad? Porque no respondieron a ninguna de las preguntas. Gracias. El siguiente grupo. Grupo 2. Buenos días, licenciada. Ahorita vamos a Buenos días. presentar. Ok, Adriana. Pase lista, por favor. Bien, tengan todos muy buenos días, licenciada y compañeros. No sé si me pueden escuchar. Un poquito más porque se le oye bien suave. ¿Ahora? Ahora sí, Stephanie. Bueno, entonces, tengan todos muy buenos días, licenciada y compañeros. En esta mañana, Buenos días. como grupo número 2, tenemos la oportunidad de presentarles ante ustedes lo que es nuestro tema, ¿verdad? El cual es reformas educativas y políticas educativas, esperando sea pues de su total agrado y comprensión, ¿verdad? Voy a pasar lista a los integrantes y por favor se reportan con un presente. Mariana Alexia Cañas Bonilla. Presente. Jason Daniel López Vega. Presente. Juan Carlos Palacios Hernández. Presente. María Inés Barahona Cuellar. Presente. Manuel Alejandro Campos Santana. Presente. Fátima Lorena Barrera Osorio. Fátima. Kimberly Lisbeth Garmendia, Díaz. Presente. Katia Belén Muñoz Ramírez. Presente. Andrea Michelle Sosa Roque. Presente. Y mi persona, pues, Stephanie Anaí Flores Ortiz. Bien. Una pregunta. El caso de Fátima Lorena Barraza no está, ¿verdad? Pues por lo visto sí, pero siendo sincera, desconozco el motivo por el cual no está presente. Vaya, solo es una pregunta, ¿verdad? ¿Sí Bien. o no, ¿verdad? No. No. Sin justificar, ¿verdad? No está. Vale. Bueno, en esta oportunidad la palabra la tendrán mis compañeros Andrea y Manuel. Adelante. En unos momentos presentaremos lo que es el esquema. Bueno, primero de todo, muy buenos días. El tema Buenos días. que nos ha tocado exponer ahora es la reforma educativa de 1940, en el cual nos basamos en los temas de la introducción, la reforma de 1940, la modernización y las transformaciones del saber pedagógico y la educación del martinato. Como primer punto, me gustaría tocar este tema que me pareció bastante interesante, que es la doctrina positiva escolar salvadoreña, que fue publicada, que
que la publicó el Ministerio de Instrucción Pública a través del Departamento de Psicopedagogía Público, Psicopedagogía, y lo publicó en a mediados de los años 30. Lo publicó como una guía práctica para profesores y estudiantes, pero este documento de más de 150 páginas, que a todas luces es una publicación oficial, respaldada y asumida por el gobierno de la época, como planteamiento estratégico para una concepción sobre la educación. Este documento es bastante completo, pero por alguna razón bueno, por la fecha en la que fue publicado, la educación no cruzaba por un buen tiempo. Entonces, el documento fue completamente ignorado por la historia de la educación y las ideas pedagógicas, por lo que aún se desconoce el potencial y el significado que en verdad hubiera tenido, ya que, como dije, la educación no cruzaba por un buen momento. Entonces, este documento hubiera potenciado de cierta manera la educación en ese tiempo. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué hizo que el movimiento perdiera su fuerza? Hay varias razones. Una de ellas es la caída del régimen de Martínez. Eh, es bien sabido de que este régimen no fue del todo bien recibido o sea, no fue del todo bien aceptado por la propia población, pero fue una de las causas. La siguiente causa fue el cambio del ámbito educativo, ya que al terminar el régimen y empezar otra nueva administración, esta nueva administración hizo un cambio en todo el sistema educativo, económico, social, etcétera, etcétera. Y la siguiente causa es que el Ministerio de Instrucción Pública hizo un cambio de nombre al Ministerio de Cultura, pero esto no solo significó un cambio simple de nombre, sino que involucró que toda su estructura cambiara, todos los poderes que allí ejercían fueron cambiados por otros nuevos de la siguiente administración. Ok, yo en estos momentos le daría a conocer lo que fue la reforma de 1940. Para empezar, ¿de qué se trataba esta reforma? Trató de la implementación de una pedagogía científica o educación fundamentada científicamente. La reforma de 1940 fue la primera transformación moderna de la educación nacional y la primera reforma educativa en sentido estricto. Tenemos lo que son los principales aportes de la reforma de 1940. Podemos mencionar algunos, que son la creación del primer Ministerio de Educación, la elaboración de nuevos planes de estudio tanto para la educación rural como para la urbana, así como también la aplicación de los nuevos principios didácticos y pedagógicos en los programas de estudio. Estos son continuidad, correlación, flexibilidad y nivelación, los cuales permitieron superar el marco tradicional de simples listados de conocimientos en creciente complejidad para convertirse en guías didácticas para el maestro. Estas medidas fueron acompañadas por la reforma administrativa e institucional y desde luego por un intenso trabajo de la formación de los maestros. Tenemos también lo que es el planteamiento pedagógico que sustenta los nuevos programas. Estos introdujeron una forma didáctica y una forma lógica de ordenar la materia instruccional que revolucionó la pedagogía, ya que tienen una estructura compuesta por 4 niveles. Estos son la jornalización, discúlpate el caso, la jornalización, el propósito, el centro de observación y la nivelación del contenido. Los programas se dividieron en grandes dosis temáticas llamadas jornalizaciones, que tenemos por este lado. Cada una de estas comenzaba con un propósito, el cual hace que dejen de ser simples aglomeraciones de contenidos para convertirse en incipientes guías de la formación. Por otro lado, tenemos los que son los centros de observación, que se constituyeron en punto de partida para desarrollar una secuencia psicológica de niveles intelectuales. Estos se apoyaban en ascenso-percepción primero para continuar con recursos didácticos que involucran la ideación y concluir con el manejo de juicios, expresiones prácticas o raciocinios.
Esto nos lleva a lo que es nuestra siguiente idea. Nuestro siguiente tema, por decirlo así, sería lo que es la modernización y las transformaciones del saber pedagógico. Aquí tenemos lo que son los 4 niveles de la educación nacional ya en 1941. Estos eran la infantil, la primaria, la secundaria y profesional. Aquí surge lo que es también la educación objetiva. Esta consistía en inculcar desde muy temprana edad en los niños una sólida mentalidad empírica, lo cual podría constituirse en una base para reproducir el proceso de creación del conocimiento científico. Lo que buscaba era cambiar una educación memorística fundamentada en la imitación y la repetición por un modelo de enseñanza que promoviera el desarrollo del razonamiento y la inteligencia del niño. También tenemos lo que son las ciencias naturales, porque jugaron un papel muy fundamental. En este marco, el modelo científico empirista de las ciencias naturales jugó una función central como saber prototipo y definía con toda legitimidad el signo moderno de este replanteamiento pedagógico. Nos lleva esto a nuestro último punto, que sería las escuelas como un laboratorio. La recepción de las ciencias humanas marcó la pauta del saber pedagógico, clarificando las dimensiones de realidad que podían ser intervenidas y posibilitando la emergencia de nuevas estrategias de control social, y con esto se redefinió el fin de la educación pública. Siguiendo con la siguiente idea, está la educación en el martinato, que se puede decir que está dividida en 4 etapas. eh, una etapa social, política, económica e intelectual. Todos se podían distinguir, cada una de estas etapas se distinguía porque cruzaban un momento, ya sea social, político, económico o intelectual. Cabe aclarar que las primeras 2 administraciones están marcadas por crisis económicas y el bajo nivel de inversión que poseían. Y las 2 últimas administraciones se instalan en una crisis política y el ocaso del régimen. Como primer periodo de la política educativa, se registraron actividades de cajón, movimientos usuales de maestros, entre otros. Cabe aclarar que el primer periodo de la política educativa no contó con una buena estrategia planificada, y se puede decir que Benjamín Orozco no tuvo el tiempo suficiente para impulsar cambios en este rubro. Como siguiente punto está el declive del presupuesto de la educación nacional. Queda bastante claro que no se hizo el mayor esfuerzo por desarrollar y fortalecer la educación nacional. Un ejemplo de esto es que para 1931 el presupuesto era aproximadamente de 2.300.000 colones, mientras que el primer año que tuvo Martínez, el presupuesto cayó significativamente a aproximadamente 1.400.000 colones. Esto se mantuvo con leves variaciones hasta el año 1936, que se fue recuperando paulativamente, pero siguió sin alcanzar el techo presupuestario, hasta 2 años después, que en 1938, que llegó a la cifra de 2 millones de colones. Esta crisis presupuestaria llegó a tal punto de tener que rebajar los salarios de los profesores en esa época. Y cabe aclarar que los primeros 7 años, sin duda, eh, pasaron factura a administraciones futuras. Tanto así que tuvieron que atrasarse en el sentido de tener que reconstruir escuelas, recuperar salarios de los maestros, incluso tuvieron que reformar toda la educación, ya que estaba en un estado bastante obsoleto. Esto nos lleva al siguiente punto, que es, ¿podría bajar un poquito, por favor? Es la escasez de profesores. Se calcula que aproximadamente por escuela contaban con 2 profesores únicamente, y que la educación pasara en un punto muy complejo, lo cual llevó que a mediados de los años 30 se impulsara esta campaña, que es la campaña Leer y Escribir. Fue una campaña de carácter más ferriano, como una reforma educativa, y la alianza entre el régimen y algunos intelectuales se materializó
precisamente en este punto. La nacionalización de las escuelas por la recuperación de las raíces ancestrales. Sin embargo, estos planteamientos no lograron materializarse e implicar significativamente en la realidad educativa. Eso creó la creación de un arte nacional propio para la educación de las masas. Ok, y yo en estos momentos se daría a conocer lo que son los últimos puntos de nuestro esquema, que bueno, hay que aclarar que es necesario reconsiderar el nivel de complejidad con el que se ha estudiado la reforma educativa del 40. También se puede conectar la reforma con la tentativa de algunos de sus impulsores de transformar desde la educación a la sociedad salvadoreña. Finalmente, es importante apuntar que el abandono de esta visión estratégica que inspiró la reforma del 40 tras la caída del Martinato, se inaugura un nuevo momento en la educación nacional, que parte de una revaloración del fin de la educación y que moldea las transformaciones educativas de la segunda mitad del siglo XX. Por el momento sería solamente eso, licenciada, con nuestra participación. Muchas gracias al grupo 2. Va el bloque de preguntas y la primera pregunta es si pueden describir cuál fue el contexto de país en que se dio esta reforma educativa. Cuando yo digo el contexto de país ya lo dijeron ahí con otras palabras, pero ¿qué estaba pasando en la parte económica, social, política, educativa? Esa es la primera pregunta. ¿Sí? Sí, licenciada. Leí un poco sobre eso, de que mucho antes de la reforma del 40, que desde finales del siglo XIX, los élites salvadoreños asumieron que la educación era un factor de modernización clave, fundamentalmente para el desarrollo económico, ya que para la educación nacional estaba estructurada, ya como lo dijo mi compañera, en la educación infantil, primaria, secundaria y profesional. Y esta estructura también efectuaba que educar a los niños de temprana edad, también cambiar una educación humorista. Gracias, Jason. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue como, digamos, las implicaciones económicas que tuvo de limitante esta reforma educativa? Y además, ¿quién era el presidente de esa época? Bien, considerando que el año estaba el presidente Maximiliano Martínez, entonces toda esta reforma entra en el Martinato, y de hecho en el PDF comenta que todas las inversiones no estaban tanto dispuestas a una educación, sino más a una inversión de guerra. Y sería este contexto de que una educación no estaba tan priorizada, sino por ese ámbito político, se tomaba más importancia más a política que a educación. También, ¿Sí? también había una escasez de profesores. Sí. Que, bueno, por mi parte yo pienso que eso también fue fundamental para que sucediera eso que dice King. Katia, para completar su participación, ¿por qué considera usted que había escasez de profesores en esa época? Yo pienso que es porque el dinero, bueno, creo que alcancé a leer eso de que cierto dinero no lo usaban para beneficios educativos, sino en otras ideas como la política y todo eso. Gracias, Katia. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el contenido de esta reforma educativa? ¿Qué fue lo que modificaron? Hola, buenas. Buenas, Juan Pues Carlos. Sí. leyendo pues la reforma, vimos que fue la primera transformación moderna. Ahí los compañeros dijeron, fue la primera transformación moderna de la educación nacional y la primera reforma en sentido estricto. También tenemos lo que es también a Luis Escamilla, quien formó parte de la
Comisión de la Reforma de 1940, que trata de hacer en sus diferentes trabajos una descripción detallada del proceso. Y también tenemos que entre los principales aportes de la reforma del 40, se pueden mencionar, como ya se había mencionado antes los compañeros que pusieron, la elaboración de nuevos planes de estudio, así como también la creación del primer Ministerio de Educación. Gracias, Juan Carlos. También, Sí, dime, Stephanie. Anaí. También una de las cosas que se dieron fue que fue el pensamiento pues pedagógico, ¿verdad? Fue una de las cosas que pues se presentó como, se puede definir como un conjunto de ideas por las cuales giró el entorno a la educación, como en representaciones por parte de un grupo pues intelectual de la educación de esta, ¿verdad? Eso fue como una necesidad de sistematizarla y organizarla en función pues de determinados fines y objetivos, ¿verdad? En ese entonces, y pues por eso pues se dio eso de la práctica de la educación y el pensamiento pedagógico cambió en torno a esto. Gracias, Stephanie. ¿Me puedes explicar? Licenciada, Dígame, perdón, Mariana. completando la respuesta que dio mi compañero Juan Carlos, Sí. se dice que Manuel Luis Escamilla fue el que dio comienzo a la era moderna en la educación de El Salvador, ya que él fue el que introdujo al país una serie de corrientes pedagógicas modernas, estructurándose la materia de la siguiente forma: jornalización, el propósito, el centro de observación y la nivelación de contenido. Gracias, Mariana. La siguiente pregunta es, ¿cómo pueden explicar ustedes que en esta reforma educativa, cómo se clasificaron los niveles educativos? Yo pienso que es por infantil, primaria, secundaria y profesional. ¿Y alguien puede ampliar qué comprendía cada uno de esos niveles? La educación primaria es la que primero que todo, la educación de kinder sería la que se da a los niños. Ya la educación primaria y secundaria es la que ya lleva determinados momentos de la vida en donde se va ampliando los conocimientos. Y la educación ya profesional ya es en base a las universidades, que ya es cuando se culmina la carrera universitaria. Bueno, una última pregunta para el grupo es, ¿por qué se le dio importancia a este autor que ustedes mencionan de Alberto Masferrer? Manuel Escamilla, que era decir... No. Es Alberto Masferrer es el autor de la obra Aprender a leer y escribir, y ustedes lo mencionan. ¿Por qué? Yo pregunto por qué fue un referente en esta reforma educativa. Porque él fue como un pionero, se podría decir, en lo que fue la búsqueda de la justicia social en El Salvador. Y pues a lo largo de toda esta obra y pues sus temas, ya sea pues narrativos, sociales, filosóficos y educativos, pues él fue un pionero bastante importante. Muchas gracias al grupo. Entiendo de que hay algunos que no participaron, pues ya saben ustedes que bueno, pues así es. Vamos, el grupo 3, gracias. Ahorita, licenciada, permítame. Okay. Buenos días. Buenos días, Manuel. Soy María Inés. No sé si se fijó en el chat que le escribí que se me fue la luz. Soy de Jerusalén y no me puedo conectar a internet. Estoy con llamada normal ahorita con Manuel.
Y respondiendo a la pregunta que hizo de Alberto Mastoset, Pero permítame, ¿cuál es su nombre, dice? María Inés Barahona. Ah, Se me María. fue, Ajá, se María me fue Inés. la luz. Vaya, dígame, María Inés, démosle unos minutos, vamos a ver. Ahorita me conecté con llamada normal con Manuel y para mí Alberto Mastoset fue muy importante porque él inició con la campaña de alfabetización en El Salvador y eso vino ayudando mucho. Fue uno de los más importantes para la pedagogía, de la Comisión de la Pedagogía como profesores y así. ¿Solamente? Sí, no sé. Gracias. Bien, grupo 3. Ok. La lista. Ahorita. Y por favor, pase lista. Sí, licenciada. Bueno, tengan muy buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días. Primeramente vamos a mencionar a los integrantes y esto van a decir presente para asegurarse que estamos todos. Carlos Daniel Martínez Rodríguez. Presente. Diana Stephanie Cortés Lozano. Presente. Selena Abigail Torres Velázquez. Presente. Henry Ricardo Girón Abarca. Presente. Mariela Lizeth Flores Hernández. Presente. Cecilia Antonia Castro Renderos. Presente. Maribel del Carmen Ramírez Ortiz. Presente. Wendy Guadalupe Rivera Guerrero. Presente. Gabriela Yamilet Castellano Gámez. Presente. Alison Maciel Enríquez Recino. Presente. Y mi persona, Dayana Michelle Serrano Flores. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de las reformas educativas de 1968. ¿Me avisan si pueden ver exactamente bien la letra? ¿Se ve bien? ¿Tenés zoom? Sí se ve, si le puede un poquito de zoom. Ok. Bueno, comenzaremos a partir de el presente artículo constituye una aproximación a una de las reformas más importantes de la educación salvadoreña, implementada a partir de 1967 al 68. Sin embargo, en el recorrido que vamos a hablar acerca de esta, van a mencionar diversas fechas anteriores o en torno a estas entre 1900, 1800, etc. Bueno, ¿parte de qué? El establecer un criterio que nos permita señalar con propiedad los momentos decisivos de nuestra historia educativa. Esta parte, como anteriormente lo dice, a partir de que la educación no se le tomaba la importancia o la relevancia que debía. Entonces, diversos grupos de personas se encargan de que ésta tenga un papel protagónico en nuestra historia salvadoreña. Se conoce como Reforma Educativa del 68, ya que pretende ser consecuente con el criterio que señala, es decir, reforma educativa lo suficientemente compleja como para darle la importancia que merece, convirtiéndose en una innovación del sistema para el desarrollo de la educación nacional. Como anteriormente lo mencionaba, la reforma educativa es un hecho histórico, no solo la del 68, sino que a partir de que esta comienza planteándose, va desarrollando un hecho histórico en El Salvador, puesto que, como anteriormente mis compañeros mencionaban, había mujeres que no podían recibir educación. Usualmente, hasta el día de hoy, seguimos mejorando este tipo de educación, ya que en El Salvador existen personas de bajos recursos que no lo pueden recibir y siempre es una jerarquía del que el que tiene mayor dinero es el que puede recibir la educación mejor y el que tiene menos es el que a veces no recibe la educación o simplemente recibe una educación mediocre.
De ahí nos pasamos a la organización. Permítanme. La organización de las escuelas salvadoreñas. Se busca perfeccionar la capacidad del sistema educativo para evitar el abandono escolar y la repetición. Como lo mencionaba, hasta el día de ahora se sigue mejorando el sistema educativo, ya que siempre hay abandono escolar y siempre hay repetición, ya sea por una u otra razón. Sin embargo, seguimos mejorando y seguimos intentando que este abandono escolar sea menos y que la repetición escolar sea cada vez menos. Sin embargo, es un proceso de adaptación constante, consecuente tanto como del maestro como de los estudiantes. También aclarar que hay unos puntos sobresalientes en la reforma educativa, que son conducir el educando al desarrollo económico y al cambio social, inculcar el respeto tanto para los derechos y deberes del hombre, enseñar al estudiante que el trabajo es la principal fuente de su dignidad y desarrollo socioeconómico. Muchas veces podemos creer que estudiar solo nos sirve, es que para qué tener trabajo, y a veces dicen, no, es que para qué voy a estudiar si el que no estudia gana mejor, que no sé qué. Sin embargo, los estudios son un cambio social personal de cada persona. No nos enseñan solo matemáticas, sociales y lenguaje. Se ve un sistema diverso de materias en las que personalmente nos ayudan a crecer tanto como personas como futuro cambio social al país o a la humanidad. En el 68 se inició un plan de reforma con el objetivo de resolver los principales problemas del sistema educativo. Se buscaba reorganizar, recapacitar, revisar y desarrollar la mejora técnica a los grados de preparatoria. Esto es una transición que todos los grupos anteriores han venido mencionando. Y como anteriormente lo mencionaba, es una mejora desde primaria, secundaria, preparatoria. Lo que nosotros conocemos como universidad, antes se le llamaba educación mediana diversificada. Es decir, este es un cambio de reforma que viene históricamente desarrollado desde mucho antes, puesto que antes solamente habían 6 grados o antes simplemente solo se daba kinder o no se daba kinder. Entonces, ha estado agregando y mejorando el sistema conforme pasa el tiempo. Ahora vamos a la parte de la organización de un sistema de instrucción primaria, fundado en grados progresivos, y la formalización del vínculo entre primaria y secundaria. A esto hablamos de en los grados progresivos, kinder, primer grado, segundo grado, noveno grado, bachiller, universidad. Y el vínculo entre primaria y secundaria, estamos hablando entre los novenos y el bachiller. Es decir, cuando hablamos de un vínculo nos referimos exactamente no a una sola materia, sin embargo, en lo que nosotros estamos de primero a bachillerato, muchas veces podemos ver materias similares, en este caso matemáticas, lenguajes, sociales, ciencias, son materias que van vinculadas desde la primaria hasta la secundaria. De ahí vamos, durante la administración de Santiago González, se promulgó el primer reglamento de instrucción pública primaria. Este reglamento se basaba en una división de las escuelas primarias, es decir, escuelas primarias elementales, escuelas primarias superiores y nominales, fomentando algo muy importante, que decía formar hombres sanos de cuerpo y espíritu. Como anteriormente yo lo mencionaba, estudiar no solo es un requerimiento social para ser buen trabajador, para ser buena persona en la comunidad social, sino que este nos ayuda a fomentarnos como personas. Personalmente, diría yo que el estudio no solo se basa en literatura, inglés, lenguaje, sino que alrededor de esta nos enseña a cómo tratar a las personas, cómo desarrollarnos en un ámbito social
y cómo mejorar cada día tanto a la humanidad y tanto al país, en caso de el mundo, diría yo. De ahí nos podemos ir a la parte de era una modernización primaria y no una reforma. Escamilla sugiere que no tiene que ser reforma, ya que se limita al nivel primario de instrucción. Es aquí donde mencionamos que Manuel Luis Escamilla, fue quien participó en los procesos de cambio. Es decir, no solo hizo mención, sino que se justificó y se presentó ante todos estos diversos cambios. En los años 70 y 30 son los años que hubo mayor interés en la historia de la educación. Ahí fue donde Manuel Escamilla sugiere que la reforma de los 40 no tiene que ser una reforma que limitó a su nivel primario, aplicando la historia de la educación salvadoreña de acuerdo con el moderno concepto de planeamiento. Es ahí donde comienza la cuarta década del presente ciclo. En este caso, fue un personaje que no solo sugiere, sino que actúa mediante la historia a un mejoramiento de la reforma que no se consideraba una reforma, sino una modernización primaria. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Henry, que será él quien les explicará los últimos puntos a tocar. Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Henry y terminaré con la exposición del ejemplo. La idea de la educación tenía por objetivo contribuir sustancialmente al desarrollo económico y social del país. Estaba fundada en el supuesto de que este método correcto de transformación social y desarrollo nacional. Su principal función de esta es contribuir significativamente al desarrollo económico de las naciones. La educación debe dirigirse al proceso por el que las naciones han de proveer de recursos humanos para ir incorporándose al proceso de industrialización y en general de modernización económica. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que va avanzando el tiempo se va necesitando un poco más de profesionales, como por ejemplo, el día de mañana no va a ser la misma, por ejemplo, una nueva tecnología, necesitaremos a alguien especializado en esa tecnología y tenemos que irnos adecuando a las nuevas modernizaciones que van surgiendo. También, en términos generales, no se tenía bien definido el concepto del papel que la educación desempeñaba en el desarrollo. Sin embargo, Roberto Barahona justificaba el planteamiento. La educación necesitaba una planificación integral. Estos vacíos del planeamiento educativo no fueron puestos en cuestión por ninguno de los actores de reforma. Fueron asumidas prácticamente en forma acrítica. No se tenía bien definido el concepto del papel de la educación desempeñada en el desarrollo de los pueblos ni las ciencias. Roberto Barahona justificaba la necesidad del planteamiento. En términos generales, para los reformistas del 68, el planeamiento educativo lograría derrumbar la educación de acuerdo a los criterios de proyección y previsibilidad. El planeamiento pretendió prever con certeza el control del desarrollo educativo. Pero en un país como el nuestro, una planificación de este tipo siempre se enfrentaría a problemas. El planeamiento integral de la educación tiene como principal función contribuir significativamente al desarrollo económico de las naciones. El planeamiento integral de la educación, que su principal función de esta es contribuir significativamente al desarrollo económico de las naciones. La educación debe dirigir el proceso por el que las naciones han de proveer los recursos humanos para incorporarse al proceso de industrialización y en general de la modernización económica. La forma en que se organizó la educación desde el siglo XIX hasta la implementación de la reforma del 68 tenía como una base criterios culturales. Ello impidió visualizar la función de la educación como empresa productora de recursos humanos, que parece ser el sino de la educación.
En esta época, la educación pasó a formar parte del Plan de Desarrollo Económico Social, elaborado por el Consejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica, el CONAPLAN. Esto motivó la creación de planes quinenales de educación bajo la misma inspiración de los planes de desarrollo económico social que implementaron en la década de los 70 y 60 en nuestro país. La formalización parvularia, preprimaria, como primer nivel y por tanto como prerequisito para ingresar al siguiente nivel. Un breve contexto sería que es de subrayar que lo nuevo de la reforma del 68 no constituyó en introducir la educación parvularia como nivel de enseñanza, puesto que la existencia de jardines de niños o kinderes se remonta desde el siglo XIX. La educación básica, por su lado, fue concebida en la educación de 1950, mientras que la diversificación de la educación media en función de desarrollo económico era tentativa, que se traía entre manos desde los años 40. Entre estos elementos gravitaban en el ambiente desde hacía mucho tiempo. Ya dicho esto, la reforma logró establecer una continuidad entre la formación básica y formación especializada, por ende consolidar los niveles del sistema que había establecido el Convenio Centroamericano sobre la unificación básica de 1962. Y así es como llegamos a la formalización de la educación parvularia, así como la gratuidad de esta en los centros oficiales. La ampliación de 6 a 9 años de estudios de educación básica, la diversificación de la educación media que sustituyó al antiguo plan de educación básica y la diversificación de la educación media que sustituyó al antiguo plan básico. Esta transformación del sistema educativo introduce prácticamente la forma de la escuela moderna actual en nuestro país. Uno de los cambios fundamentales de los ámbitos administrativos de la reestructuración de los niveles educativos, parvularia, básica y educación diversificada. Como primer punto podría ser la ley de aprobación de esta se vio involucrado en la forma activa el magisterio, que no hay que dejar de mencionar que hicieron la segunda huelga que se dio en los meses de junio y julio de 1971. También hay que señalar que la ampliación de 6 a 9 años de estudio está directamente relacionada con la educación. Esta representó una responsabilidad de Estado en cuanto a garantías en ámbitos educativos. A lo que me lleva al siguiente punto, que el nombre del Ministerio de Educación tiene que ver con el enfoque de dar una mayor educación pública en el proceso de aprendizaje. No solo la asimilación de conocimientos objetivos que permitan al individuo prepararse para luchar por la vida. También uno de los cambios fundamentales en el sistema educativo, tanto en ámbitos administrativos con la reestructuración de los niveles educativos, parvularia, básica y educación media diversificada, este aumentó la cobertura de su uso de las tecnologías para la educación. El punto crítico irá más bien señalar las tendencias de concentrarse únicamente en los problemas de expansión o cobertura de los servicios educativos y descuidar el planeamiento de los fines de la educación que involucra el problema de la calidad de la educación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues criticar las visiones desarrolladistas de la educación no implica que se reconozca su validez de establecer el sólido vínculo entre educación y sociedad. ¿Qué quiere decir? La utilidad del sistema educativo para las sociedades. El punto crítico irá más bien a señalar la tendencia de concentrarse únicamente en los problemas de la expansión o cobertura de los servicios educativos y descuidar un planeamiento de los fines de la educación que involucra el problema de la calidad de la educación, así como la ampliación de la perspectiva educativa a no solo reproducir a los individuos conocimientos bajos criterios de eficiencia, sino hábitos y normas sociales
que formen de manera integral al sujeto. Esto ha sido todo por mi parte y gracias por su atención. Bueno, las preguntas, ¿verdad? Le iba a preguntar si necesitaba que presentara siempre o dejo de No, presentar. no. Solo quisiera que tuvieran listo qué fuentes revisaron para su exposición y me las muestran después de las preguntas. Perfecto. La primera pregunta para el grupo es, ¿en qué contexto o época se dio esta reforma educativa? Se dio a partir de 1967 a 1972. Aquí fue cuando se implementó más años a los estudios. Bueno, ¿cuáles fueron los motivos de esta reforma? Principalmente fue por la situación en que se encontraba El Salvador, ya que los niños ya tenían que tener un trabajo desde su corta edad en lugar de educarse. Entonces, principalmente por eso se tomó a bien instalar o crear un programa formal de educación para así también favorecer al futuro de los niños, de los jóvenes, para ser tanto educados formalmente y poder como tener una mejor educación y un trabajo acorde a ella. Bien. Completando lo de Selena, también porque se dio un impulso por lo mismo de que no todos tenían la oportunidad, más que todo en la zona rural, de poder educarse. Se dio un impulso para la educación rural y también se crearon como programas y fue donde se empezaron a implementar lo que son las becas para poder ayudar así a los estudiantes y que continúen con sus estudios. Gracias, Diana. ¿Alguien levantó la mano? No, fue un accidente, lo siento. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ustedes mencionan un problema de la repetición y el abandono. ¿Pueden explicar algo más por qué se daba esa situación en esa época? Me estoy refiriendo en lo que es el contexto educativo, ¿verdad? Que se daba la repetición y el abandono de la escuela. El abandono más que todo se daba por los mismos problemas de economía, que tal vez porque los padres ya no podían sostener a su familia, había que también los niños tenían que trabajar para poder aportar algo a su familia y también porque no se le daba la importancia que tenía que tener la educación. Bien. Otra pregunta. Sí, dígame. También podría ser por los problemas de salud y, como dijo ella, los escasos conocimientos que tenían los niños y por eso no le daban importancia ir a la escuela o cosas así, o baja autoestima que tenían por sus padres, porque si no tenían una buena economía, ellos quizás les decían cosas para que ellos trabajaran y para eso que abandonaran las escuelas y cosas así. Bien. Carlos, Daniel. Sí, de igual manera, agregando lo que dice mi compañera, la economía es un gran obstáculo para la educación, porque hay veces que los niños dejan los estudios por irse a trabajar, y eso más que todo se da en las zonas rurales, que prefieren traer sustento a sus casas que mantener una buena educación. Gracias, Carlos. ¿Y pueden explicar cuál fue el contenido profundo que se dio en educación media?
Buenos días, Lick. Buenos días, Wendy. Se podría decir que esta reforma fue la que fusionó la educación básica con la media. Y de esta manera se dio como una ampliación en ella, en la base de los estudios. Esto quiere decir que fue como una tipo de modificación que hubo en la educación media. No se escucha, Wendy. Ahora sí me escucha. Sí, sí. Bueno, le decía de que se dio como una ampliación en lo que es la educación media, porque anteriormente, como habían dicho mis compañeros, había como un límite en la educación. Entonces, a partir de esta reforma se amplió aún más, se dio como modificaciones. Esto ya sea para el beneficio de lo que son los alumnos, las personas. Y acá podemos saber también que se planteaban fines que van más allá de lo que es el aprendizaje elemental, con el propósito que tenían, que obviamente era la enseñanza. También tenían lo que eran los fines de la enseñanza secundaria, que bien sabemos que siempre se fijaban en lo que es la perspectiva de consolidar los conocimientos adquiridos en lo que es la primaria y así poder avanzar a la secundaria. Y de esa manera preparar a las personas para continuar con lo que son estudios profesionales, o sea, motivar a que no se quedaran estancados en el mismo lugar. Bien, otra pregunta sería que plantean ustedes cambios que tuvieron que ver con planes y programas, lo que fue toda la parte académica, pero mencionan los cambios administrativos. ¿Pudiesen explicar algo más cuáles fueron esos cambios administrativos que impulsó esta reforma educativa en el sistema educativo? Los cambios administrativos fueron dentro de la secundaria porque querían eliminar o mejorar la forma en que se educaban y como instalar una forma más formal de educar a los niños. También buscaban la manera de instalar como programas educativos de televisión para así reforzar los conocimientos de los niños. Continuando con lo que dijo mi compañera con respecto a esa pregunta, Lee, principalmente era un mejoramiento. En base a eso se dieron los cambios, puesto que no había un orden exacto y como no había una planificación exacta, no había un orden, una jerarquización o un desarrollo completamente perfecto, el que le pudiese dar el mejor estudio a los estudiantes, por la redundancia. Entonces, a partir de eso, viene un cambio en la planificación exacta, una justificación en la que nos permite desarrollar nuevos programas y un mejoramiento agregando a la tecnología de la mano, ya que esto fue un desarrollo en común vinculado entre la tecnología y la educación. Bueno, gracias. Y una última pregunta sería, digamos que ¿a qué estuvo vinculado esta reforma educativa? A la parte económica, política y social. A la parte económica. Bueno, que le responda mi compañera. Sí, la principal función era contribuir al desarrollo económico mediante la educación. Ellos querían, bueno, Manuel Luis Escamilla quería implementar y él tenía el valor de la educación en sí, que la educación era el desarrollo económico y social de cada país. Él fue uno de
de los únicos en la historia de nuestra república que vislumbró con claridad esto. Y sí ver a la educación como un factor decisivo para el desarrollo económico, el cual por eso se implementó este plan para ver la educación como el proceso de industrialización y en general de modernización económica. Gracias, Alison. Bueno, ahora me gustaría que el grupo mostrara qué es lo que revisaron para su exposición, de lo que yo coloqué. Ahorita. ¿Cuáles fueron los documentos? Ahorita. También aclarando, ¿verdad?, que algunos no dieron respuesta, a nada. Los documentos que nosotros utilizamos fue que era valoraciones de la reforma del 68. Nosotros repartimos páginas a cada compañero porque el mapa lo hicimos en base a que cada persona iba a aportar un punto de vista o ya sea un punto que estuviese en el documento, así que nos repartimos 2 páginas cada uno y también que aquí agarramos como 6 páginas que las leímos y involucramos pues esas páginas en el documento y en el esquema. Sin embargo, no pudimos poner tanta letra en el esquema por lo mismo de que se nos iba a hacer muy amplio. Gracias, Dayana. Bueno. El problema es que ha sido muy simple la selección de ideas. No plantearon realmente el contenido muy fuerte y ya lo dijo usted, ¿verdad? Muy poca lectura, muy lamentablemente, pues, ha sido una reforma educativa muy de mayor impacto. El grupo no lo logró hacer eso. Y lamento, ¿verdad?, de que se limitaran solo a situaciones muy elementales, muy superficiales de lo que ustedes han presentado en este momento. Bueno, gracias, ¿verdad? En todo caso, yo invito al grupo de que pueda revisar el contenido de la reforma, que ahí lo tienen, para que les pueda quedar mucho más claro cuál fue su nivel de impacto, su nivel de desarrollo en que fue, digamos, impulsado. Y precisamente de que el grupo no pudo explicarlo porque se dedicó nada más a cosas muy simples. Bueno, muchas gracias, Lee. Okay. Bueno, la situación está de que el siguiente grupo ya no pasa porque el tiempo no nos da. Eso significa que pasaríamos para la siguiente semana y yo esperaría, ¿verdad?, de que como también es una nota de parcial, la gente que no participa, pues solo le queda una nota de la investigación, pero tienen, bueno, ya saben, ¿verdad?, si no tienen ninguna participación, tampoco no puedo poner ninguna nota. Bueno, eso es pues lo que yo les estoy dando a conocer, cómo está la situación, y luego pues nos veríamos en la próxima sesión. Bueno, pasen un feliz día. Gracias, licenciada. Feliz día. Igualmente, licenciada, cuídese. Licenciada, feliz día. Feliz día. Feliz día, cuídese. Feliz día, licenciada, cuídese. Feliz día. Feliz día, licenciada. Licenciada, la otra clase, ¿cuántos grupos pasarían, perdón? Respondiendo a tu pregunta, ya que la licenciada no contestó, pasaría del 4 hasta el 6, creo yo, supongo, ¿verdad? Así lo hace de esa forma.